buen día, mis queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta mañana. Damos las gracias a nuestro Dios por una buena chance de estar aquí y venir con corazones dispuestos para honrar a nuestro Dios, adorarle. No podemos utilizar nuestras voces en todo lo que quisiéramos, ¿verdad?, para cantar alabanzas a nuestro Dios, pero hacerlo desde nuestros corazones. Y Dios también mira eso y es exactamente igual. Así que las gracias al Señor, hermano, por darnos esta bendición. Vamos a ponernos de pie los que puedan para tener un momento de oración. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor bendito y eterno, en este día te alabamos y te damos tantas gracias, Señor bendito, por todas tus bendiciones para con nosotros. Gracias, Dios bendito, porque en medio de estas dificultades, Señor, aún así tú nos permites estar aquí, tomando las medidas del lugar, oh Señor, y tú cuidándonos sobre todas las cosas. Estamos aquí, Señor, y así deseamos y oramos, Padre, para que tú nos ayudes a seguirlo haciendo. Bendice tu iglesia, Señor. Mira a cada hermano, cada hermana que está aquí, que ha dispuesto en su corazón estar aquí, Señor, para honrarte, bendecir tu nombre. Bendícenos en este día, Señor, y aún las alabanzas que no podemos hacerlas de manera congregacional, pero sí, Padre Santo, que podamos hacerlo en nuestro espíritu, en nuestros corazones, para honrarte a ti, Señor. Bendice a los hermanos que vendrán, oh Dios del cielo, guíales en el camino, ayúdales, guárdanos y cuídanos a todos, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Vamos a tener, hermano, entonces algunos himnos, como los músicos, ¿verdad? Van a tener algunos instrumentales y Carlos, no sé qué. Hermano Carlos va a cantar también para nosotros en esta mañana. Y vamos a tener esa primera parte. Dios le bendiga, hermanos.
Vamos a atender las ofrendas, hermanos. Déjenme decirles solamente algo. Entre tanto, vienen los diáconos. El domingo que viene, hermanos, es el día de las elecciones. El día de las elecciones. Entonces, el mensaje lo tendremos grabado por YouTube. No vamos a venir, no tendremos culto el domingo. ¿Ok? Porque lo que no queremos, recuerde que en esta situación lo que queremos es tener el menos porcentaje de posibilidad de contagio. En la medida que estamos más distanciados, pues mejor. Entonces, en este caso del domingo, si usted va a votar y viene o después se va a exponer, digamos que aquí estamos sanos, ¿verdad? Pero es una exposición de todos modos, y el hecho de ir a votar también sería entonces igual, y debemos cumplir con nuestro deber cívico de ir a votar. Tome todas sus medidas precautorias, vaya temprano, yo le sugeriría, vaya temprano, pero cumpla con su deber cívico. Yo no les he dicho, hermanos, sobre este asunto de votaciones absolutamente nada, porque yo respeto 100% eso. Solamente, hermanos, como se ha estado planteando, y es lo que los cristianos planteamos, respecto al Congreso, ¿verdad? A los diputados y senadores, no vote por colores, sino por valores. Averigüe bien, se puede saber, ¿cómo que se llama votabien.net, .org, algo así. Hay una página en internet que se llama votabien.net o .org. Y ahí le ponen una lista de todos los senadores y todos los diputados, quienes están a favor del aborto, a favor de que la Biblia no se lee en las escuelas, a favor de, son 3 cosas básicas, el asunto del matrimonio gay, y cada uno está identificado. Porque no es que se ha dicho, sino que ellos mismos, ¿verdad? Pues han dicho. Y cada quien se identifica con sus principios. Entonces, en ese sentido, mis amados, en ese sentido, revíselo en la circunscripción en la que usted vota. Fíjese bien ahí, ¿quién defiende estas cosas que no son valores cristianos? Entonces, si va un grupo de gente al Congreso que no tiene esos valores cristianos, pues entonces, ¿qué tendremos? Lo que queremos es hombres y mujeres que estén ahí, que sabemos que son, aunque no sean cristianos, la grandísima mayoría, pero están de acuerdo con esos valores que son la base de nuestra nación. Tenemos que pensar en nuestra nación. No piense ni en Italia, ni en Estados Unidos, ni en España, no piense aquí, porque aquí es que usted y yo vivimos, ¿ok? Así que solamente eso, hermanos míos, para que lo tengamos pendiente. Vote por valores, ¿ok? Así que ya saben. Y voy a enviar de todos modos un mensaje para todos, para la iglesia, para los hermanos, que yo espero que no se aparezca nadie aquí el domingo. De todos modos, no sé si tendré que venir para devolver a los que vengan, o por lo menos orar con ellos, porque hay gente que no tiene internet, que no tiene, bueno, esto es una situación difícil ahora. Así que, pero ya saben, los que están aquí y lo que usted pueda comunicarse, ya usted sabe, dígale que el domingo no tendremos culto, y domingo próximo, entonces reanudamos nuestro servicio como lo estamos haciendo hasta ahora. Aún se abra, y porque se dijo que se podía, bueno, déjeme no decirle nada de eso para no tomar tiempo con esto. Vamos a estar, y más adelante le vamos a avisar, hermanos, entonces, pero mientras tanto vamos a quedar como estamos, haciendo 2 cultos el domingo solamente, reunirnos
el domingo solamente, mientras tanto. Y ya cuando haya la posibilidad con más seguridad de apertura, por ejemplo, para los cultos presenciales el miércoles, pues entonces ya eso lo discutimos. Pero mientras tanto, quedémonos con esto. Así que oremos por todo esto, hermanos, para que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, para las ofrendas. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendícenos ahora al tomar este tiempecito para tomar, Dios del cielo, nuestros diezmos y nuestras ofrendas para ti. Ayúdanos a hacerlo con gozo y con alegría, Señor, sabiendo que estamos aportando para tu obra santa. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos míos. Los que puedan ponerse de pie, por favor, hermanos. Los que puedan ponerse de pie. Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo 5. La semana pasada miramos Gálatas capítulo 5 también y nos quedamos en el versículo 24. Y en esta ocasión vamos a leer el versículo 17 del capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y versículo 17. Si lo tienen, hermanos, permítanme leerlo para todos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque ella es vida para nosotros, es luz a nuestro andar. Tu palabra, Señor, nos ilumina en nuestro espíritu, en nuestra alma. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Y así suplico, Padre bueno, para que en esta mañana así sea con cada uno de nosotros, Señor. Te suplico por tu servidor, para que tu Santo Espíritu, Señor, me acompañe al hablar tu palabra, de modo que pueda sujetarme, Señor, estrictamente a lo que tú dices en tu palabra y no salir de allí. Bendícenos, Señor, guíanos y guárdanos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos míos. El versículo que acabamos de leer, de Gálatas capítulo 5, el versículo 17. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos una lucha interior. Hay una batalla interior. Y dice la palabra de Dios que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y dice allí que estos dos se oponen entre sí. El resto del versículo, hermanos, es donde nos vamos a quedar en esta mañana. Dice la palabra de Dios que esto ocurre en la vida suya y en la vida mía, ocurre en la vida del creyente para que no hagáis lo que quisierais.
Fíjese qué es lo que dice la Biblia, hermanos. Que hay en nosotros una contraposición entre el espíritu y la carne, y dice la palabra de Dios que esto ocurre en nosotros para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos. Digamos que es una de las batallas que son necesarias en nosotros. Habíamos visto ya que la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Que tenemos lucha, una lucha encarnizada con huestes espirituales en las regiones celestes de maldad. Así dice la palabra de Dios. Y vamos a hablar precisamente, hermanos, en esta mañana de lo que dice allí la palabra de Dios, que esta lucha que está en nosotros es para que no hagas lo que quieras y para yo no hacer lo que yo quiero. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos, o hay tantas razones por las que no podemos hacer lo que queremos, aun cuando depende de nosotros. Hay tantas cosas, hermano, que no podemos. No podemos. Leí en una noticia internacional que el grupo, creo que británico, los Rolling Stones, le dijeron al presidente de los Estados Unidos que lo iban a demandar si él utilizaba una de sus canciones en su campaña. ¿Sabe cómo se titula la canción? A propósito de esto. No siempre puede hacer lo que tú quieras. No siempre tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo ni siquiera he visto lo que dice la canción ni nada por el estilo. Ahora voy a buscarla en internet para ver la lírica, ¿verdad? Las letras, a ver qué es lo que dice. Ni idea. Pero eso es verdad, hermanos. Es cierto. Y en las cosas espirituales mantenemos esa batalla interior. Una lucha entre la carne y el Espíritu Santo en nosotros. Y lo que dice la palabra de Dios es precisamente esto debe ser así para que la carne, que son nuestros deseos, la manifestación de nuestros deseos a través de nuestra carne, que la carne no se salga con la suya. Porque si no fuese así, hermanos, así fuera. Ya usted sabe, hermanos, que quien no tiene el Espíritu Santo, pues no tiene este problema, no tiene esta lucha. Cuando usted y yo éramos inconversos, no teníamos este problema, no teníamos esta lucha, esta batalla interior, sino que hacemos las cosas y punto. Entonces, Pablo dice que el cristiano tiene dos tipos de deseos en él, según la cita bíblica. Número uno, el deseo de la carne, lo que se reza aquí la palabra de Dios, porque el deseo de la carne, dice el apóstol Pablo, y dice en el primer renglón del versículo, aquí donde estamos, en Galatas 5:17. Y lo número dos es el deseo del espíritu. Dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo, aunque no lo dice, ¿verdad? Obviamente no se pone allí porque se sobreentiende, pero es como si lo leyéramos así. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y allí están, hermanos, estas dos situaciones en nosotros. Así es. La carne resiste al espíritu para evitar la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Es decir, es como si encontráramos allí una parte buena, una parte mala. La parte buena es que el espíritu resiste a la carne para evitar el pecado.
el espíritu resiste mi carne para evitar el pecado. Y del otro lado, entonces la parte mala es que la carne resiste al espíritu para obedecer, evitar obedecer a la voluntad de Dios. Esta oposición es para no hacer todo lo que deseamos. Creo que entiende cuál es el espíritu de lo que queremos decir y de lo que Pablo está trayendo aquí a nosotros. Aunque tenemos tal oposición, a veces, hermanos, usted sabe que nos escapamos, nos escurrimos y nos convertimos a veces en cristianos autónomos, muy independientes, como si a veces sintiéramos que estamos como liberándonos, aunque sea momentáneamente, de cadenas que nos mantienen atados. Pero eso no es así. Para ilustrar esta verdad, hermanos, que encontramos aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 17, quisiera tomar dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos lo encontramos, y vaya conmigo al libro de Números, capítulo 22, es el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 22. Y el versículo 13, Números capítulo 22 y versículo número 13, dice la palabra de Dios: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. El primer ejemplo, hermanos, es el ejemplo de Balaam. Si usted mira la historia de Balaam, comprende los capítulos 22, 23, 24 y todavía parte del capítulo 25, porque se sigue hablando acerca de las consecuencias de lo que hizo Balaam y lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Si nota, desde el capítulo 22 puede encontrar todo eso que habla acerca de este hombre llamado Balaam. Balaam fue un individuo que él decidió no hacerle caso a Dios. Decidió oír a Dios y tener esa lucha con Dios, como te escucho y no te escucho. Hago esta reflexión, hermanos, es la siguiente. Quizás con ningún otro personaje en la Biblia encontramos a Dios luchando tanto para que obedezca y se devuelva de lo que está pensando. Lea los capítulos, hermanos, 22 al 24 de manera particular, y no deje de leer el 25 para que tome parte todavía de la esencia de lo que hay allí. Mírelo. La palabra de Dios nos dice que mire que Dios tuvo que luchar con Jacob y que Jacob fue un individuo, ¿verdad?, muy difícil en muchos aspectos. Que Dios tuvo que luchar con tantos hombres, pero cuando uno ve y cuando uno lee todo lo que dice la palabra de Dios aquí, uno entiende que Dios como que tuvo que luchar demasiado con este hombre. Dios, de todos modos, cuando se trata de su pueblo, hará cosas que hasta nosotros quedamos sorprendidos. Claro, Dios creo que nos sorprende todos los días. Dios pudo haberle quitado la vida a Balaam. Más adelante encontramos que Balaam, cuando se hizo juicio sobre aquel pueblo que fue el que sirvió de tropiezo al pueblo de Israel, aquel hombre murió también allí. Murió. Pero en ese momento, en medio de esa discusión de este hombre con Dios, o sea, no encontramos a alguien que sea en la Biblia que pelee tanto con Dios. Y mire que Dios tuvo que luchar mucho con Sansón para decirle ejemplos. Y Dios tuvo que luchar tanto. Y Dios pudo hasta decirle: pero ven acá, Balaam, ¿y qué es lo que te has pensado? ¿Con quién tú crees que estás tratando?
pero la tosudez de este hombre, la testarudez de este hombre, de todos modos Dios dejó que fuera hasta el final. Hermanos, el nombre de Balaam se convirtió en la Biblia en un ejemplo de advertencia para las peores cosas. ¿Oyó? Ese hombre y las acciones que él hizo, en toda la Biblia encontramos que el Señor toma esto como ejemplo de las peores cosas, de advertencia para nosotros. Y de la misma manera, en contraposición, como encontramos que el nombre de tantos hombres y mujeres en la Biblia se convirtieron en ejemplos maravillosos. Que mencionarles el nombre de Abraham, de Moisés, de David, como ejemplo de hombres y de nombres que podemos tomar como ejemplo para elevar las cosas espirituales a su máximo grado. Dice la Biblia, por ejemplo, acerca de Abraham, que era el amigo de Dios. Dice acerca de David, que era un hombre conforme a su corazón. Dice acerca de Moisés, le llama mi siervo Moisés una y otra vez, mi siervo Moisés, mi siervo Moisés, mi siervo Moisés. O sea, los pone a ellos como ejemplos máximos, ¿verdad? En lo tocante a la vida espiritual. Y así lo encontramos en la Biblia. En contraposición, pero cuando hablamos de Balaam, entonces la palabra de Dios habla en otro sentido. Y son tres cosas que ya usted conoce y vamos a darle un vistazo de esos tres aspectos que Dios utiliza, que Dios convierte en la palabra de Dios como ejemplo de advertencia de las peores cosas. En primer lugar, y mire conmigo, segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo número 2 y el versículo número 15. Note lo que dice allí la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, oiga, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios deja estas advertencias. Se dio el caso en el Antiguo Testamento y Dios la transportó al Nuevo Testamento para hablar a su iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo número 15, dice la palabra de Dios: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo, note, el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Lo primero que la palabra de Dios dice, hermanos, aquí es: Dios dejó la advertencia sobre el camino de Balaam. ¿Qué es el camino de Balaam? Y se lo voy a decir en palabras simples, hermanos. El camino de Balaam es preferir otras cosas que hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerda la cita bíblica, hermanos, de Gálatas 5, capítulo 5, versículo 17? Tenemos una batalla interior, hermano, una lucha interior que dice la Biblia de la carne contra el Espíritu Santo para que usted y yo no hagamos lo que queremos. Para que no hagamos lo que querramos. Y cuando la palabra de Dios habla acerca de esta advertencia del camino de Balaam, es para decirnos que no podemos preferir otras cosas antes que hacer la voluntad de Dios. A nosotros, hermanos, como creyentes, se nos van a presentar muchas cosas en las que debemos decidir hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad, motivada quién sabe por cuántas razones. Quédese entonces, hermanos, con esto aquí en su cesera para que lo recuerde de manera particular. El camino de Balaam es preferir otras cosas que hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? La voluntad de Dios, hermanos, no tiene variantes.
La voluntad de Dios es una y ya. No tiene variantes. Pero la nuestra, hermano, nuestra voluntad se dispersa. Se bifurca. Se va hacia diferentes lugares en diferentes sentidos. El camino de Balaam, como dice aquí el apóstol Pedro, hermanos, contrapone el camino recto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Han dejado el camino recto y se han extraviando. ¿Haciendo qué cosa? Dejar el camino recto, extraviarse. ¿Haciendo qué cosa? Siguiendo el camino de Balaam. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Y otra vez, hermanos, otra vez, hemos repetido esto en los últimos mensajes. Yo sé que lo recordaba el domingo pasado, y creo que el domingo pasado hablamos acerca de esto. Y están aquí, hermanos, otra vez la enseñanza de las dos sendas que tenemos que nosotros elegir transitar. Mencionábamos en el Sermón del Monte lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Lo que el Señor dice. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, cuando el Señor termina su sermón, Él dice que el que oía sus palabras, el que oyó esas palabras, dependiendo de lo que hiciera, Él los iba a calificar, uno de insensato u otro de sabio. Y es aquí, hermanos, lo mismo también. Otra vez, retratada esa situación, hermanos, y es lo que retrata también Gálatas capítulo 5, versículo 17. Tenemos esa batalla para que no hagamos lo que queremos. Para que yo sea un hombre, un creyente, para que usted sea un hombre, una mujer, una creyente, un creyente que quiera obedecer a Dios, que quiera obedecer a Dios. Ser prudentes, ser sabios, ser justos y no insensatos. Pero hay algo aquí, hermanos, que es lo que pudiera a veces a usted y a mí medio confundirnos. Y es el hecho de que al inicio Balaam se negó a la propuesta de Balac. De inicio se negó. Aunque seguía con su espinita allá adentro, porque nuestra cita bíblica de Números, capítulo 22, el versículo 13, lo que dice la Biblia es que él le dice a los príncipes que le manda Balac, es que Dios no me deja ir. Váyanse que yo no quiero nada porque Dios no me deja ir. Hermano, era que allá adentro estaba, y es esa lucha, hermano, otra vez. Otra vez. Se resistió al principio. Pero Balac sabiamente empieza otra vez, insiste. Y ahora Balaam empieza a reconsiderar la propuesta que le ha hecho Balac. Lo que antes ya había rechazado, que digamos no lo había rechazado en el fondo, ahora lo está considerando. Se desvió del camino de Dios, Balaam. Y Pedro habla de dejar el camino recto. Si usted nota el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pedro, y desde el versículo 1 en la Biblia, la traducción de Biblia que nosotros tenemos, que utilizamos de Reina Valera, le pone unos titulares, unos subtítulos, y allí dice falsos profetas, falsos maestros. Es en ese contexto que Pedro está diciendo, está hablando de cuando hace la referencia de Balaam y del camino de Balaam, es hablando en el contexto de que no sigue el camino recto. ¿Quién? El falso profeta, el falso maestro. Toman el camino equivocado y por eso se extravían. Y en el versículo 16, hermano, Pedro dice que eso es una
locura. Note lo que dice la palabra de Dios. Y fue reprendido por su iniquidad, todavía hablando de Balaam, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Porque cuando usted y yo, hermanos, luchamos y luchamos y luchamos y luchamos para no obedecer a Dios y no acudir a lo que Dios dice y obedecer a la voluntad de Dios, hermanos, lógicamente y en términos espirituales, esto es una locura. No podemos, hermanos, contradecir a Dios y no podemos estar en contra de Dios. Y usted y yo como cristianos no podemos ser tontos. La Biblia nos llama, hermano, a que seamos sabios. Por eso dice la palabra de Dios que este hombre se extravió. Y aquí hay, hermanos, una mezcla de obediencia a Dios y las intenciones ocultas del corazón de este hombre. Y se extravía, obviamente, hermano, porque no hay un camino recto. La segunda cosa que dice la Biblia, lo segundo que Dios manda, lo segundo que Dios dejó como advertencia es el error de Balaam. En el libro inmediatamente antes de Apocalipsis, libro de Judas, el versículo número 11. Libro de Judas. Usted busca Apocalipsis, después de tercera de Juan, ahí está Judas. Y el versículo 11, note lo que dice. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de Balaam. Y aquí, hermanos, en esto hay 4 cosas que son las que quiero decirles para que definamos lo que la palabra de Dios dice acerca del error de Balaam. Número 1, el error de Balaam es satisfacer sus deseos sin importar lo que ocurriera con el pueblo de Dios. Balac lo que le dijo a Balaam era que le iba a ofrecer, que le estaba dando dinero, que le iba a dar fama, que le iba a poner, ¿verdad? Lo que a nosotros nos gusta, hermano, tener. Que la gente nos mire, que la gente nos llame famoso, que la gente nos mire, ¿verdad? Como nosotros entendemos que la gente debe mirarnos. A la gente le gusta que lo estén viendo, hermanos. Nos encanta eso. Y Balac le dijo a Balaam que lo iba a poner en un sitial. Mira, a más del dinero, aquel hombre pensó en eso. Pensó en ello. Entonces, a él no le interesaba lo que el pueblo de Dios iba a pasar. Le interesaba a él lo que él iba a obtener. Satisfacer mis deseos sin importar qué lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios. Balaam no pensó en las consecuencias para el pueblo de Dios, según lo que Balac le estaba diciendo, maldice al pueblo. Y si lo maldecía, así sería. Hermanos, cuando nosotros nos convertimos al Señor, hay una serie de cosas, hermanos, que ahora uno tiene que pensar a favor del pueblo de Dios. Por eso la Biblia, hermano, nos deja a nosotros tantas y tantas y tantas cosas. Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo le escribió a los Corintios y les dijo que uno de los problemas que tenía la iglesia en Corinto y era que se estaban llevando el uno al otro a los tribunales por quizás pequeñeces. Y Pablo le dice, pero ¿y por qué mejor ustedes no llevan la ofensa? Quédese con la ofensa. ¿Cómo es que usted va a llevar a su hermano en Cristo delante de un tribunal hasta por cosas tan simples? Usted mira, aunque son shows que son, digamos,
yo no sé si medio montado, tienen su parte de verdad y su parte de show. Para todo esto hay, por ejemplo, yo sé que de cuando en vez de, yo no sé cuántas veces yo le diría que de vez en cuando, esto que se llama caso cerrado, casos de familia, casos de qué sé yo, que son varios programas en ese sentido. ¿Cómo que se llama ese? Señorita Laura. ¿Recuerdan? Ese es otro. Y mire, hermanos, van a la televisión con casos, sí, muchos que son serios, pero hay otros que uno diría, pero ¿y era necesario que esta gente fuera eso? Bueno, pero se entiende que es un show. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es, hermanos? Que aquel hombre, por el hecho de él querer lo que él quería, de satisfacer sus deseos, a él no le importaba lo que el pueblo de Dios iba a sufrir. Y cuando le hago referencia a lo que dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, es diciéndole, ustedes deben tener cuidado con el pueblo de Dios. Usted quiere resolver un problema, sí, pero tenga cuidado que las consecuencias de todo eso que usted está haciendo, ¿qué va a llevar al pueblo de Dios? Y es la iglesia de Cristo, hermano, a la que tenemos que cuidar. Es a la iglesia de Dios a la que usted y yo tenemos que cuidar. Y es lo que la palabra de Dios manda aquí. Número 1, eso, ¿verdad? Número 2, vender los principios y los valores. Esa es una segunda cosa que encontramos en este error de Balaam. Los valores y principios, hermanos, no se venden. Los valores y principios cristianos no podemos venderlos. No se pueden cambiar, no se pueden negociar, no se transige con eso. ¿Ok? Y esa es una situación, hermanos, que tenemos ahora mismo. Es como que lo que Dios dice no importa. Y es lo que importa. Tenemos un problema ahora con el asunto de ¿cuál es el nombre que se le ha dado ahora? Se le ponen unos nombres muy pintorescos y unos nombres muy, qué sé yo, ¿verdad? Para llevarlo a la sublimidad. Era el orgullo gay. Ya eso de orgullo gay ya eso se cambió. Ahora se transforma, se lleva a otro nivel y con otros nombres. Porque ya eso llegó a Congreso, ya eso llegó a las altas instancias. Y tenemos este problema entonces. Los valores y los principios no se venden. Número 3, principios y fundamentos son socavados por avaricia. Estamos definiendo, hermanos, el error de Balaam. Lo que encontramos aquí también es que los principios y los fundamentos son socavados por la avaricia. ¿Qué tenía? ¿Qué subyacía en la vida de este hombre? Avaricia. Deseo de dinero y deseo de poder, digamos así. Y número 4, el desconocimiento de la justicia de Dios. Una de las cosas que dicen muchos comentaristas bíblicos a propósito de esto es que como Israel era un pueblo tan desobediente, Balaam entendía que Dios tenía que condenarlo. Pero mira, yo no sé por qué tú estás con tantas cosas. Si Balaam dice que lo maldiga, vamos a maldecirlo porque total es un pueblo tan desobediente. Pero eso es lo que tú piensas. Tus pensamientos son tus pensamientos y mis pensamientos son mis pensamientos. Aquí, hermanos, se está violentando la gracia, la misericordia y la soberanía de Dios. Por eso Dios, hermano, nos manda que no juzguemos a nadie, no juzgues al otro. No, ten cuidado, déjale eso a Dios. Yo no puedo juzgarlo a usted, mi hermano, bajo ninguna circunstancia. No importa lo que usted haga. Porque es la gracia, es la misericordia y es la soberanía de Dios que se va a encargar de eso. Yo tengo otro papel. Y cuando la Biblia habla acerca del error de Balaam, Dios, hermano, deja esa advertencia.
Número 3, miramos no solamente el error de Balaam, miramos en primer lugar que Dios da la advertencia, ¿verdad?, acerca del camino de Balaam. Y número 3, hermanos, la doctrina de Balaam. Allá al ladito, en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo número 2 y versículo 14. Apocalipsis 2:14 dice la palabra de Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2 puntos dice allí. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y oiga lo que dice a continuación: que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la doctrina de Balaam, hermanos. La doctrina de Balaam es la violación intencionada a la ley de Dios, que tiene el propósito de hacer tropezar al pueblo de Dios. Note que dijimos, hermanos, violación intencionada. Violación intencionada. Una violación de la ley de Dios, pero a propósito, adrede, sabiendo, a conciencia lo que estoy haciendo. Dios, hermanos, es misericordioso con el ignorante, como lo fue conmigo tantas veces, y lo es todavía conmigo tantas veces, y lo fue con usted y lo es con usted, y lo será siempre, hermanos, porque somos ignorantes en tantas cosas y cada día faltamos y cada día metemos la pata delante de Dios y hacemos cosas que no son agradables delante de Dios. Pero, hermanos, cuando hacemos las cosas intencionadas en una franca violación a la ley de Dios, y con el propósito claro, expreso, de hacer tropezar al pueblo de Dios, esto tiene otra connotación. Balaam enseñó a Balac, dice la palabra de Dios ahí, cómo arrastrar al pecado al pueblo de Dios. Y así sucedió. Y por causa de esto, Dios castigó a Israel. No tengo el tiempo, hermano, para leerlo en Números capítulo 31. Porque dice la Biblia que este hombre se determinó a enseñarle, ya que no puedo maldecir al pueblo, mira, yo no puedo dar expresamente y pronunciar una maldición, pero mira, yo te voy a decir lo que hay que hacer. Te voy a decir lo que hay que hacer, que sería casi igual que si yo pronunciara la maldición. ¿Qué dice la palabra de Dios? Enseñó a ponerle tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lea capítulo 31, hermanos, del libro de Números, pero no ahora. Después usted lo revisa y allí va a encontrar. La doctrina de Balaam, hermanos, es la doctrina que, digamos, de la mezcla. Lo que hace ineficaz lo que Dios ha dicho. Esa es la doctrina de Balaam. Hermanos, recuerde que estamos hablando de que yo tengo y que tú tienes el Espíritu Santo en ti para que no hagas lo que quieras. ¿Sabe por qué ocurrió todo esto con este hombre Balaam? Porque él quiso hacerlo. Él hizo lo que él quiso. Y la lucha del Espíritu y la carne en él no funcionó. Aunque aparentemente y de vez en cuando como que oía a Dios y uno como que veía en toda la narrativa que da la palabra de Dios, número 24, capítulo 22 al 24, encontramos esa narrativa como que era un hombre como que quería sujetarse a Dios. Pero en el fondo, hermano, no era así. Por todo después lo que nos dice la palabra de Dios, su error, su camino, su doctrina. Al final, hermano, lo que dice es la palabra de Dios, que este hombre hizo lo que él quiso en una violación intencionada de la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay una lucha del espíritu contra la carne. Y si nosotros decidimos darle la victoria a la carne, ¿sabe qué cosa va a pasar? La va a tener.
Así pasó con Balaam. El segundo ejemplo, hermanos, es el ejemplo de Saúl. Y vaya conmigo rápido, hermanos, a primer libro de Crónicas, capítulo 10. Voy a tomar 5 minutos, hermanos, solamente para esto. El tiempo se nos ha ido. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, y leamos los últimos dos versículos de este capítulo número 10, versículos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Yo creo, hermano, que les he dicho en más de una ocasión que hay unas expresiones en la palabra de Dios que a mí de manera particular me causan terror. Hay que temerle a toda la palabra de Dios, hay que temerle a todo lo que Dios dice, ¿verdad? Ese temor reverente no es miedo, hermano, sino deseo de obedecer, reverencia a Dios para obedecerle. Deseo de todo corazón en ese amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, todo eso, hermanos, para obedecer la palabra de Dios. Pero hay expresiones, hermanos, que tienen una atención particular, que debieran tener esa atención particular de parte nuestra. Dice la palabra de Dios aquí, en estos dos versículos, hermanos, reflexiónelo, mire, siéntese y reflexiónelo. Y mire qué es lo que dice la Biblia. Y lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14. Por esta causa, oiga, hermano, me tiembla casi la boca para decir, ¿verdad?, que Dios lo hizo. Porque uno no quisiera como decir expresiones así de parte de Dios. Pero no tome esto, hermano, de manera literal. Oiga bien, no tome de manera literal eso allí, hermano. Tómelo en el siguiente sentido. Fue la desobediencia de Saúl que lo llevó a la muerte. Fue el no obedecer a Dios que lo llevó a la muerte. Como dice allí la palabra de Dios. Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Entonces, hermano, fue su desobediencia que lo llevó a la muerte. Cuando le digo que no tome la expresión directamente, hermano, que no la tome literal, porque lo que parecería es que Dios cogió una espada, lo agarró por un brazo y le dio por la cabeza. No. Y usted y yo debemos, hermano, hacer esa lectura. Es decir, esa lectura tiene su lectura. ¿Qué pasó con este hombre? El pasaje bíblico, hermano, nos dice dos cosas ahí que están retratadas, que es lo que dicen estos dos versículos. Rebelión contra Jehová, rebelión contra la palabra de Dios, consultó a una adivina, en vez de acudir a Dios, acude al maligno. Hermanos, si la desobediencia a la palabra de Dios mata tantas cosas en nosotros, acuérdese de eso, acuérdese de eso. Cuando yo desobedezco a Dios, hermanos, mueren muchas cosas en mí como creyente, como cristiano. Cuando yo no hago caso a la palabra de Dios, cuando soy rebelde en contra de las cosas de Dios, ocurren muchas cosas en mi vida que quedan aniquiladas. Eso fue lo que pasó con Saúl. La palabra de Dios, hermanos, narra la muerte de Saúl en el capítulo 31 del libro el primer libro de Samuel. Y se narra
Aquí donde estamos en el capítulo 10 del primer libro de Crónicas. Si no dijese, en estos dos versículos, ¿por qué razón Saúl perdió la vida? Pudiéramos decir que perdió la vida simplemente como un soldado, una persona común que está en guerra, que está en batalla, y lo mataron en batalla. No es eso lo que dice la Biblia, hermanos míos. Si solamente leemos la narrativa del primer libro de Samuel, nos quedamos con esa idea. Y si leemos la narrativa del primer libro de Crónicas, capítulo 10 hasta el versículo 12, nos quedamos con esa idea. Pero no fue eso lo que sucedió. No murió como cualquier soldado en batalla. No fue eso, hermanos. Y es a veces lo que debemos nosotros aplicarnos a nosotros y explicarnos para nosotros mismos, que ocurren tantas cosas en nuestras vidas y las vemos como cosas normales y naturales de lo que discurre en las vidas nuestras en la medida que nosotros caminamos y desarrollamos la vida. Y no es así. Ocurren tantas cosas, hermanos, porque somos gente que a veces no obedecemos a Dios, no nos llevamos de lo que Dios dice, no nos importa lo que Dios dice. Eso fue lo que pasó con Saúl. La batalla que hay en nosotros del espíritu contra la carne, nosotros no le hacemos caso a eso y simplemente lo que pensamos es que eso ocurre, hermano, porque es lo natural y lo normal. No es ni natural ni normal en usted y en mí que somos creyentes. ¿Me entiende, hermano mío? No lo es. Pero a veces es la explicación que le damos. No, eso me está ocurriendo porque eso le ocurre a todo el mundo en la vida. No, debemos reflexionar. Debemos reflexionar cómo camino delante de Dios. Porque con Saúl, hermanos, así pasó. Y ya le dije, hermanos, que la palabra de Dios narra que Balaam murió Moisés guiando aquella, digamos, quizás su última batalla, antes de que Dios lo reuniera con sus padres, como dice la palabra de Dios, la expresión, y murió a espada, de la espada de los hijos de Israel. Cuando llegó el momento de cortar a aquellos que fueron los que provocaron todo, allí estaba Balaam y murió también. Hermanos, cuando nos aventuramos a ignorar lo que Dios dice en su palabra, haciendo lo que nosotros queremos, no nos puede o nos puede ocurrir como a Balaam y como a Saúl. No se olvide de eso, hermano. Por eso la Biblia nos llama a que seamos temerosos y que al oír la palabra de Dios seamos temerosos y que la apliquemos a nuestras vidas. Ninguno de los dos obedeció a Dios conforme a como Dios quería. Hicieron lo que quisieron. Recuerden que estamos hablando de eso, hermanos. Nuestra bendición, amados hermanos, es obedecer a Dios, oír la voz del Espíritu Santo. Allí está nuestra bendición. Les leo, hermanos, Gálatas 5:17 y terminamos en oración. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque ella comunica a nosotros las verdades que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que tomemos tu palabra con seriedad, con determinación. En amor a ti, Señor bendito, y porque tú nos has amado de la manera que lo has hecho, ayúdanos a ser hombres y mujeres obedientes. Bendice tu iglesia, mi Dios, y gracias por este primer tiempo, Señor, de
poder hablar tu palabra. Guíanos, Señor, en lo que nos resta en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.